Allí estaba el señor Eric Clapton con este excelente tema. Maravillosa esta noche. Lo compartíamos aquí en la tarde de centro. Y tenemos invitados. Está en nuestros estudios el escritor Pablo Giordano, que según su mini biografía que aparece en sus libros y en su blog personal, dice que es de Las Varillas, que nació en 1977, ya que estamos escrachamos todos juntos. Allí vive y desde allí se proyecta al mundo. Es el encabezamiento. Lo vamos a saludar y a conocer un poquito más acerca de Pablo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien. De Las Varillas, de allí te proyectas al mundo y decidiste esta semana invadir Villa María. Bueno, sí, eso lo escribió Falconi en el diario. En realidad yo no me defino así, no me proyecto el mundo desde Las Varillas, aunque es cierto, ahora que lo veo. Sí, estoy esta semana en Villa María promocionando Los Muertos, que es un libro de cuentos del Mensú, que salió hace un tiempo, en febrero más o menos. Y ya que estoy, digamos, promociono la novela Hacemos el dos Chozas. por uno. Sí, promociono la novela Chozas, que también salió en la misma fecha, hubo una concordancia involuntaria, no sé si para bien o para mal. Así que, bueno, vengo como de visita a mostrar mis libros y, bueno, a proponerle a la gente de Villa María. Algo que por acá no suele verse mucho, como es cuentos y novelas, ¿no? Villa María es una tierra más de poetas Sí, que de escritores de prosa. sí. Así que está muy bueno conocer a gente de Córdoba, por supuesto escritores de nuestra provincia, que nos traen algo más para disfrutar. Cuéntanos un poquito de qué se trata Los Muertos, que además es ganador del premio del El Mensú, premio que del por Mensú, eso sí, es sí. que el Mensú es precisamente una editorial aquí de nuestra ciudad, ¿no? Los Muertos son 9 cuentos que tienen en común que en su trama o en su metáfora aparecen muertos, digamos. Muertos literales o muertos metafóricos, como Muertos de dije. todo tipo. Muertos en vida, gente muy perdedora en algunos casos, o demasiado existencialista, que también es una forma de morir. También, sí. Algún suicida, y muchos muertos literales, digamos, por diferentes razones. Entonces, eso lo descubro cuando le quiero dar una unidad a esos cuentos. En realidad antes no me había percatado que escribía demasiado sobre muertos. Sobre el tema. Entonces, bueno, quedó como título del libro y bueno, son 9 cuentos, 9 cuentos, la mayoría transcurren en pueblos o en la infancia, digamos, es más o menos, algunos se desprenden de cosas que estaban para la novela, digamos. ¿Te ha Sí, pasado que hay gente que ha leído a los muertos se siente identificada con alguna de esas sí, historias? sí, siempre la gente me dice que, digamos, como que logro describir al pueblo, a su nada, a su calor, sobre todo porque lo que está retratado allí son pueblos de la Pampa Gringa, digamos, de la Córdoba más, puede ser tranquilamente Villa María, aunque Villa María tiene río, qué sé yo, pero igual, muchas de sus sí, vivencias sí, se sí, asocian con el sí, resto de los pueblos que lo sobre rodean. todo si viviste en un barrio, en tu infancia, el libro de cuentos te vas a sentir identificado en eso, o en alguna anécdota, en algún personaje, en alguna cosa, sí, eso me lo dicen, es algo que gusta, digamos. Bien. Y también estás presentando la novela, ¿no? Que ya es como un proceso mayor de decir, pucha, ya tan jovencito y tiene una novela publicada increíble, que se llama Chozas. Tiene algo que ver con una vivienda, evidentemente. Sí, Chozas también narra la infancia de fines de los 80, con todo lo que eso significa para algún jovencito que nos está escuchando y no conoce mucho de historia, digamos, recién entrábamos en democracia, nuestros padres habían vivido en plena dictadura con lo que eso significa para la concepción de una familia y de una forma de vivir, ¿no? Sí. Y habernos criado a fines de los 80, que cuando creíamos que eso era todo, nosotros no porque éramos niños, no nos dábamos cuenta, pero hablo de los argentinos en general, Sí, sí. viene De la juventud que claro, vivió en la viene la dictadura. hiperinflación, tenemos que vivir en la hiperinflación sin saber por qué ocurre eso, porque somos niños, entonces hay ahí como una vivencia de pobreza que no es tal, el barrio es un barrio de clase media, bueno, y después la adolescencia en pleno menemismo, ¿no? En pleno vaciamiento menemista,
La novela son dos personajes que son niños y relatan su vivencia en el barrio hasta los 30 años, digamos. O sea, toda una etapa de crecimiento pasando por todas... Los dos chicos criados en ese barrio. Son dos barrios diferentes, digamos. Son dos Bien. historias paralelas que se van contando que en algún momento se entrecruzan. Primero no. Tienen como referencias, pero no se cruzan hasta el final en algún momento, pero tampoco eso es muy significativo para la trama. Bueno, es simple. El proyecto simplemente fue bueno, vivenciar algunas cosas, porque algunas son autobiográficas. Inevitablemente estoy describiendo lo que yo viví en las varillas, y además es simplemente narrar desde adentro, desde la voz de esos personajes, cómo se vivió toda esa época, sin nombrarla. No hay referencias, digamos. Sí, pero uno leyendo se da cuenta de qué periodo histórico estás hablando. Claro, no hay referencias ni críticas, ni es una novela de ensayo, ni una novela política. En realidad es una novela que se lee de corrido, se podría decir que es casi de aventuras, o un novelón venezolano, digamos. Un culebrón. Sí, underground, ¿no? Sí. Una cosa así, pero un culebrón cordobés. Sí, es muy cordobés, muy cordobés, y la voz de los personajes que van narrando es realmente la voz recrea la voz de la época. Exacto. Digamos. Bueno, sí, de la época y de la clase social, sobre todo, que es algo que a alguna gente le choca un poco el lenguaje. Claro, reconocer por ahí ciertas cositas. Bien, Pablo, estos libros los vas a presentar mañana en una librería local, ¿verdad? Mañana vamos a presentar Los Muertos en Libre Libros. Sí. Supongo que va a estar Darío Falconi del editorial. Y bueno, ya que vamos a charlar un poco también de chozas, y bueno, vamos a firmar algunos libros, a vender el que se quiera acercar no, sin obligación de compra, por supuesto, o el que ya haya comprado un libro, quiere conversar un rato, que lo firmemos y ese tipo de cosas, o simplemente después tomar un vinito. Disfrutar de lo que es la presentación del libro. Sí, que se acerque a las 7 de la tarde a Libre Libros, por las dudas Mendoza y Mitre. Bien. Yo creo que la gente de Villa María sabe, obviamente, pero